La tenemos al otro lado del micrófono, al otro lado del éter, desde donde esté, que nos acompaña para entender un poquito más de economía. Buenos días, Clara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, acá en Narnia, viendo cómo en otoño hace frío. Estoy absolutamente asombrada. Muy loco, ¿no? Que encima con semejante cambio en las condiciones climáticas del mundo, cada vez adelante más el frío y sea cada vez Crudo. más crudo, ¿no? Qué loco. Claro, es una cosa extraña, nunca había pasado en la historia del mundo. Eh, y además reflexionando, ¿no? Porque ayer fue 29 de mayo y muchos lo recuerdan como el Día del Ejército, pero muchos más lo recordamos como el Cordobazo. Y hace no mucho, el 25 de mayo, alguien intentó firmar un pacto en Córdoba, ¿no? Justamente. Y pensaban las similitudes y las diferencias de las situaciones, ¿no? ¿Por qué Córdoba? Córdoba era en 1969, cuando estalló el Cordobazo, la capital de la industria metalmecánica, prácticamente. Ayer, para contarte un poco, Clara, nosotros ayer también decidimos charlarlo desde, bueno, obviamente un nuevo aniversario del Cordobazo, y justamente tuvimos acá a un abogado y un sociólogo que hacen una columna en conjunto, y traían lo mismo, ¿no? El proyecto desarrollista previo, incluso previo al peronismo, que dejó ciertas condiciones en Córdoba que hicieron que obviamente la respuesta, la resistencia sea central. Sea central. Pero además, porque ¿por qué nace el Cordobazo? Fue el gobierno de Onganía, la dictadura de Onganía, la llamada Revolución Argentina, tenía un ministro de Economía llamado Adalbert Krieger Bacena, apellido que se va a repetir en la historia, como el de muchos liberales, y que habían recortado muchos beneficios salariales y querían recortar lo que llamaban el sábado inglés, que los sábados después del mediodía, para quienes trabajaran, se les pagaba doble. Claro. Y fue eso justamente en una industria con la mayor parte de los trabajadores formalizados, donde estalla y donde los estudiantes se unen porque la represión hacia las ideas era fuerte. O sea, pelo largo, pollera corta, eran sinónimos de pensamientos disolutos. De subversión, ¿no? Exactamente, y a partir de ahí sale esa unión en donde tenemos dirigentes como Atilio López, que venían del peronismo, pero como Agustín Tosco, que no venía del peronismo y lideraba en ese momento lo que era Luz y Fuerza, o sea, un sindicato de la energía. Fíjense, energía, metalmecánica, estudiantes, los sectores más golpeados, pero que en una sociedad en términos de desarrollo eran trabajadores formales. ¿A qué nos enfrentamos hoy? A más de un tercio de la población sin empleo o con trabajos informales en defensa de un modelo de una relativa libertad. O sea, yo he escuchado a muchos trabajadores informales, sobre todo los de las plataformas de delivery, que ellos aman esa libertad de hacer, no hacer, libertad de horario, cosa que es absolutamente razonable, pero que también los pone en un lugar de mucha vulnerabilidad. Es como que si la vulnerabilidad no les importara y les importara el individualismo. Y acá está la cuestión. Fuimos de ser una economía de construcción común a una economía individualista. Sí. Absolutamente individual, en donde lo que estamos discutiendo es si se entregan o no 5 toneladas de alimentos, creo que son 5.000 toneladas de alimentos, 5 millones de kilos de alimentos que están en depósitos y que se deberían entregar a las personas que van a comedores y que tienen hambre. Algo que antes era reemplazado por el empleo y la comida en los
hogares. Sí, y también muy vinculado me parece, en particular digo cuando, más allá de un individualismo feroz que hoy en día circula en la sociedad, me parece que también la cuestión de deslegitimar el rol de los derechos laborales o el rol de los aportes, el rol de tener obra social, también tienen que ver con la dificultad, digo, justamente comparándolo, ¿no?, con aquellas épocas que estamos hablando de una Córdoba industrial, ¿no? La dificultad de hoy en día de poder proyectar un trabajo de ese estilo, por lo tanto, lo que importa es, bueno, ¿para qué voy a pagar aportes si yo necesito tener plata hoy? O sea, necesito hoy tener el dinero, ¿para qué quiero incluso sindicalizarme, ¿no? Digo, porque antes quizás al haber una proyección de vida, digamos, no sé, voy a tener una familia, voy a tener hijos y me voy a ir en, no sé, 10 días en enero a vacacionar al hotel del sindicato. Digo, esos proyectos de vida que antes eran lo más cotidiano para quienes tenían, digo, en un momento donde en nuestro país hubo gran porcentaje de empleo formal, esos proyectos de vida hoy en día, digo, incluso nos incluyo, ¿no? Para los jóvenes en general son proyectos muy lejanos, aunque uno intente escapar del individualismo, me parece. No, por supuesto, porque además esa construcción se fue cimentando. Lo que vos decís es justamente la desaparición no la desaparición, el cambio de beneficiarios del Estado, porque el Estado no desaparece, cambia de beneficiarios. O sea, siempre se identifica, o por lo menos muchos identificamos al Estado con la ayuda a los sectores más vulnerables. Hoy lo identificamos con los sectores más concentrados, porque si nos atenemos a todo lo que es la política económica, lo que se está discutiendo en cuanto a la ley bases, ley ómnibus y demás cuestiones, ponen a un Estado que no se aparta, sino que defiende los intereses de las grandes corporaciones, cuando antes defendía los intereses de los trabajadores. No era un paraíso, porque aún dentro de las corrientes de los trabajadores había distintos pensamientos. O sea, si a alguien le interesa ver, hay un debate que está en la red de José Ignacio Rucci, un representante del sindicalismo metalúrgico, muy peronista, muy tradicional, 62 organizaciones, y Agustín Tosco, ¿no? Sí, es uno de los mejores videos que hay en YouTube. O sea, de hecho estaba la CGT de los argentinos y la CGT 62 organizaciones. O sea, no era un paraíso, no era un mundo de rosas, pero se discutía, como vos decías, un proyecto de vida. ¿Cuándo se quebró esto? Con la dictadura, y nunca más se reconstruyó en cuanto a tejido social. Y esta cuestión de si yo no lo puedo tener, que no lo tenga nadie, o sea, no me importa, yo lo que necesito es sobrevivir, es justamente la base de construcción de la política económica que hoy tenemos. O sea, todo lo que nos pasa, esta desidia, estas declaraciones que son terribles, ¿no? O sea, en cuanto a si hay muertos, bueno, la gente antes de morirse va a intentar no morirse, o bueno, si se le debe alcanzar el sueldo porque no hay gente que esté muriéndose por la calle. Estas cuestiones fueron un proceso que se fue gestando a partir de la dictadura, donde se sitúa a la finanza como la base, del crecimiento, que en este caso, como había dicho el actual presidente, no es cono sin dinero, ahora parece que es cono sin gas. Sí, y que, digo, también trayendo al discurso, ¿no?, o a la teoría, ¿no?, de Milei y el diagnóstico que hace sobre la Argentina, justamente me parece que en esto que decís está la diferencia de diagnóstico sobre la historia, digo, tanto Milei como esas corrientes liberales, o por lo menos las que están gobernando hoy, lo que plantean es que por lo menos en la última etapa los problemas del país arrancan o sea, obviamente arrancan con las democracias en general, con la ley Saspen y demás, pero en particular dicen de la vuelta a la democracia, ¿no? Como diciendo, del 83 para acá todo fue en declive, como si esos 6 años de destrucción total de la economía argentina como existía, no hubieran sido hacedores digamos, de lo que tenemos hoy en día. Justamente, ese es un desconocimiento desde la historia, desde la economía, porque asimismo se extrañan que en la economía la política económica no funcione. ¿Por qué cierran las empresas? Y porque no venden. Entonces, si no venden, que bajen los precios. Bueno, algunos precios han bajado,
Sin embargo, el consumo no aumenta porque los ingresos no suben. Entonces, o sea, hacen todo una recreación. Bueno, lo que pasa es que necesitamos inversiones para que vengan dólares. Bueno, perfecto. ¿Qué inversiones? Para que vengan dólares, lo que hacemos es desregular totalmente. Vengan, hagan lo que quieran. Si hacen lo que quieren, los dólares se van a ir, no van a venir. No invertimos, o sea, no se invierte en obra pública porque es un gasto. ¿Qué sucede después? Invertís el doble porque no invertiste en esa obra pública. O sea, es desconocer cómo funciona la economía, ¿no? Y es, o sea, pensar que el mercado libre, sin intervención del Estado, funciona. Que el problema no son los sujetos económicos, los ingresos, la desigualdad, sino que son problemas de las personas en términos individuales. Si vos tenés capacidad, ¿por qué no estudiás? ¿Y por qué no comí? Porque tengo hambre. Bueno, pero ¿por qué no comés? Porque no tengo plata. Y bueno, trabajá para tener plata. No tengo trabajo. Bueno, eso es un problema tuyo. Claro. ¿Y qué haces para no morir de hambre en ese caso? En ese caso, o sea, las personas para no morir de hambre, yo me quedé pensando, ¿y qué haces? Y lo único que se me ocurrió es la ley de la selva, vamos a salir a cazar. Sí. Yo no me puedo olvidar, al inicio de la democracia, yo era una chica muy joven, que hacíamos trabajo en Ingeniero Butge en Lomas de Zamora, o sea, hacíamos apoyo escolar, etcétera. Y empezaron a llegar niños que nos decían que comían cuis. El cuis es un roedor de la zona pampeana. Claro, nosotros estábamos en Ingeniero Butge, que era un bañado bajo, inundable, y nos resultara raro que existieran cuises. Y no eran cuises, eran roedores. Entonces, ¿qué hacían? Como no podían en ese momento acceder a la carne, estoy hablando de 1900, o sea, cuando recién asumió Alfonsín, la dictadura se iba, ¿no? Se había ido. Como no podían acceder a la carne o a las proteínas, cazaban cuises o cazaban palomas. Y esa era la base proteica. Se imaginan que no se alimentaban a maíz. Entonces yo pensé, ¿volveremos a tratar de cazar cuises y palomas? ¿Esa será la manera de sostenernos cuando en una economía absolutamente liberada el Estado no te va a defender, pero va a defender al productor, a algunos productores, ¿no? Sobre todo los grandes, a los que importan? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se sostiene una sociedad con semejante grado de desigualdad? Es que aparte, digo, esto, lo que estás comentando, digo, me parece que también es necesario entenderlo en la búsqueda, me parece, que tiene el gobierno, ¿no? Porque cuando Javier Milei dice lo que dice, él sabe muy bien que hay gente que no tiene para comer, digo, y saben muy bien a dónde atacar para que la gente no tenga para comer. Digo, me parece que cada vez se nota más que acá hay un proyecto de que quien tenga que morir, que muera, porque Ahí está. Ese rol, ¿no? Capaz ese comer quiz había, hoy en día incluso puede muchas veces, sin dejar de ser real y cierto y digamos, no sé si en particular quizzes, ¿no? Pero sí alimentos que no son lo mejor, digamos, en términos nutricionales ni de condiciones de salubridad menos para niños en desarrollo, niñez. Digo, ese rol lo estaban cumpliendo las organizaciones sociales, ¿no? Yo tengo esto, un paquete de polenta, la otra familia tiene otro paquete de polenta, bueno, la sumamos, hacemos un comedor en la casa de una compañera. Digo, esa es la única red de contención que se fue logrando de los 90 para acá, y que estén apuntando y yendo a
bueno, lo venimos contando, ¿no? Allanar, llevan la policía, sacan cosas, denuncian penalmente a dirigentes sociales, le sacan el celular, les allanan la casa. Digo, esa búsqueda, bueno, tienen ni hablar de la comida en un galpón. Justamente, ahí lo que estás buscando es que la gente se muera de hambre. A mí me cuesta entender que hay otro interés que no sea que realmente cuanta menos, o sea, de eliminar la pobreza a través de eliminar a las personas que son pobres, ¿no? Me parece que ya hoy en día es muy claro que el proyecto es ese. El proyecto siempre fue ese. Yo siempre recuerdo el cartel que está en el Banco Mundial en Washington. Dice, nuestro sueño, eliminar la pobreza. Y una vez, Marcelo Slotoviazda fue el que lo dijo en una visita, se ve que el sueño es eliminar a los pobres. Ahora, ¿por qué ese resentimiento? Yo creo que es el objetivo, en definitiva, es no volver al siglo XVIII, sino volver a la esclavitud, someter a las personas que no tienen a que trabajen por un plato de comida. O sea, volver no ya al siglo XIX, sino volver al siglo XV. Ahora, ¿ese es un proyecto de desarrollo o como en su momento el presidente decía, soy especialista en crecimiento con o sin dinero? Yes. O el objetivo es que las inversiones extranjeras en recursos naturales que vengan encuentren justamente la mano de obra más barata que pueda trabajar por un plato de comida y les garantice ganancias además de los recursos naturales. O sea, el proyecto es una factoría y no difiere para nada al de el Imperio Español, porque ni siquiera el británico. Sí. ¿Y qué se hace? Claro, como siempre dice Clara, el límite lo pone el ajustado, ¿no? El límite lo pone el ajustado y en la medida en que la reacción y que te vas dando cuenta, o sea, cuando te das cuando no podés no darte cuenta de lo que pasa cuando llega tu factura de luz, cuando no te alcanza la plata, cuando te quedas sin trabajo, pero siempre el límite, si bien lo pone el ajustado, yo creo que nuestros representantes, quienes elegimos a nuestros representantes, tenemos que presionar no solo para que se pronuncien, sino para que accionen. Porque creo que ese es o sea, si el objetivo es sumirnos en la esclavitud, en la desesperanza y el rendirnos, nuestro deber es justamente hacer lo contrario. Yo creo que es el pueblo organizado. ¿Y cómo se organiza el pueblo? También a través de sus representantes. Sí. ¿No? Y sí que y de sus organizaciones, obviamente, y las organizaciones sociales son el mejor ejemplo de construcción y contención. No hay duda de eso. Clara, bueno, muchas gracias por esto. O sea, ya a esta altura, yo te agradecemos por traer estas ideas. Ya viste como que está complicado hoy en día encontrar buenas cosas, así que te agradecemos también por tomarte el tiempo de traernos estos elementos de análisis y ayudarnos y creo que a la oyentada también a pensar un poco el presente en el que vivimos. Porque es muy confuso, digo, a mí me interesaba también preguntarte, hoy hablabas de las inversiones, y recién decíamos que, bueno, mientras está pasando todo esto, ¿no? Mientras no hay gas para la industria, no hay gas para gran parte de quienes, por ejemplo, se dedican a ser taxistas, remiseros, para quienes usan gas comprimido en general. Acá en La Plata, desde hace más tiempo que a nivel país, desde la semana anterior, ya que el recorte en el suministro de gas es muy grande. Preguntarte, ¿qué hace Milei, por ejemplo, ahora en Estados Unidos? ¿Qué posibilidades hay de que él traiga algo de ahí? Y en particular hablo de que, bueno, sabemos que esta gira que está haciendo tiene que ver con las empresas tecnológicas, de inteligencia artificial, se junta hoy con Mark Zuckerberg. Digo, ¿qué de eso no deja de seguir de ser ese viaje de cholulaje que viene haciendo en el mundo? ¿Qué probabilidades reales de que traiga algo para el país y que pueda servirle al país, no?
no va a traer nada, va de gira, va haciendo cholulaje y a sacarse fotos y a decir que está promoviendo inversiones. Vengan a invertir, que somos baratos. ¿Qué estás promoviendo? ¿Vos decís que no le cree nadie? No, ya no le cree nadie. Yo te aseguro que sería una suerte que nos trajera alfajores. ¿Hay alfajores en San Francisco? No tengo. Sí, algún argentino debe estar vendiendo alfajores. Alguien debe vender Habana. Sí. Pero el tema es, esta gira forma parte de su proyecto personal. Él se vende como el líder anarcocapitalista del mundo y va a promover inversiones para que vengan a invertir con la consigna, el Estado no los va a molestar. Pero tampoco, o sea, ahora no los va a molestar y los va a defender. Claro, porque si hay algo que le gustan aparte a ese tipo de empresarios, ¿no? Más que nada de las grandes fintech del mundo, o si de alguna forma han crecido es con el apoyo del Estado, en el caso de las empresas estadounidenses, con el Estado yanqui y acá lo hemos hablado, por ejemplo, con Marquito Galperín, digo, no salen de un repollo, no sé si les conviene tanto que no exista el Estado, me parece que no. Los yanquis se basaron en las ideas de un economista llamado Schumpeter, ¿no? Que es un economista neokeynesiano, que él hablaba que la inversión, en el Estado invertía para desarrollar nueva tecnología y las empresas se constituían así en monopolios temporarios para absorber esa tecnología que había pagado el Estado, obviamente, y que esa era su forma de desarrollarse. Bueno, acá los monopolios no son temporarios y el Estado el Estado invirtió en tecnología. El CONICET es un ejemplo de eso. O sea, ARSAT es un ejemplo de eso. Todo lo que es el desarrollo nuclear es un ejemplo de eso. Bueno, pero acá eso está mal. En Estados Unidos está bien y así crecieron las fintech. Y habría que preguntarle a Mark Zuckerberg qué opina de eso. Muy bien. Sí, no me quiere sacar esa duda porque es confuso, ¿no? De golpe digo, va a buscar inversiones, pero va como medio solo también, digo, no va con su equipo económico. Porque después, a ver, las inversiones, el presidente es la cara de un país, no es el que se sienta con las empresas a hacer los contratos de inversiones, ¿no? Pero bueno, claramente en este modo anarcocapitalista es difícil también saber cuál es la vara para entender qué está haciendo, me parece. Las inversiones se promueven en rondas de negocios hechas desde el Estado, generadas a través de las embajadas, de los consulados, y cuando se viaja con empresarios que van a promover con empresarios de acá, con funcionarios de acá, de los sectores de empresa, de pymes. O sea, en Matanza hemos generado ronda de negocios para el calzado en un momento. O sea, esa es la manera de conseguir inversiones, porque es ¿qué inversión productiva? O sea, promoviendo, o sea, estableciendo cuáles son las cosas que tenemos, los recursos que tenemos y cómo se explotan, bajo qué reglas. Esa es la forma de conseguir inversiones. Esto es un viaje individual. Es un viaje de paseo por San Francisco, por Estados Unidos, es el cuarto a Estados Unidos, y con la tuya, con la nuestra. Pero Clara, vos sabés lo buena que va a estar la foto que salga hoy con Mark Zuckerberg. No entendés nada, Clara, la verdad. Va a ser es el problema. Una re-selfie. Y como en un chiste que escuché hoy de una imitadora de Margarita Stolbizer, que dijo que era con Marco Zucker, que ya falleció. Ay. Gracias, Clara, por la columna de hoy. Muchas gracias a ustedes y a seguir resistiendo y avanzando. Es lo único que sabemos hacer ya a esta altura, así que lo haremos. Muchas gracias y un saludo muy grande. Un abrazo. Clara Rasu, como todos los jueves en la columna de economía de Doblan las Campanas, ahí Marta pone en el chat siempre, muy interesante la columna de Clara y la verdad que sí. Hoy sí, todo autor neokeynesiano y todo, Ustedes ya saben, manden cosas, si ustedes dicen
por ejemplo, estamos a Marte y dicen, che, me gustaría que Clara nos hable de esto. Ustedes saben que Clara, on demand, le podemos pedir también. Así que si la oyentada tiene algún pedido especial, ustedes saben que Clara lo explica así, pim, pum, pam, entendemos todos. Yo todavía con tema Lelix y eso todavía estoy yendo. Ya va un año, pero todavía estoy yendo. Pero bueno, en algún momento lo voy a entender, ojo. Y ustedes también pueden sacarse las dudas. Obviamente nos mandan ahí en el chat o nos mandan al Instagram, qué sé yo. Nos hacen llegar al WhatsApp, cierto que tenemos WhatsApp, 221-3146-881. Nos dicen, hola, soy Rosita de Cañuelas. Quiero que Clara explique el precio de... Claro, ¿por qué la harina está tan cara en un país productor de harina? Eso es lo que yo me pregunto todas las mañanas. ¿Qué sucede con el gas? ¿Por qué la leche está lo que está la leche? Está muy caro. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no sé, Clara nos lo explica. Bien. Así que ahora nos vamos a ir a escuchar música. Si les parece, ¿con qué nos vamos? A ver que suene un poquito. ¿La conoces? Gay Guys, ¿no? Lo leí, no la conozco. ¡Anda! Ya volvemos.